Cuando hablamos de obesidad estamos hablando de un modelo de enfermedad crónica que es complejo, amplio y que hasta el momento no cuenta con ningún tipo de terapia específica en cuanto a que la pueda curar o resolver de forma definitiva. También como modelo de enfermedad es interesante de verlo y analizarlo porque nos presenta no solamente una interrelación importante entre lo que son los diferentes elementos que tiene una persona dentro de sí para poder padecerla, alteraciones de carácter orgánico, alteraciones de carácter anímico, sino que además todos estos elementos también se relacionan con elementos que están presentes en nuestra sociedad. De ahí que el abordaje de una enfermedad como esta no se limita simplemente a la labor que se pueda desempeñar en el consultorio, sino que tiene que trascender a la sociedad, a políticas de salud, incluso hasta las relaciones comerciales que hay entre las personas y, por ejemplo, las compañías aseguradoras. Precisamente de eso vamos a estar hablando hoy aquí en Avisar Anormalidades. Yo soy Ángel García, médico internista, y en el día de hoy el episodio va a estar dirigido a que hablemos de obesidad. Pero empecemos desde el principio. ¿Cómo se define la obesidad? La obesidad se define como un exceso de adiposidad. Esto es un dato importante porque se debe entender que no está tanto relacionado, por ejemplo, como la propaganda exagerada que uno ve en las redes sociales sobre aspectos físicos o de carácter estético que tenga la persona. En este cambio de la composición que tiene el cuerpo, que es lo que se llama exceso de adiposidad, vamos a tener un porcentaje de masa grasa por encima de lo normal o que condiciona la aparición de enfermedades en la persona. Si estas enfermedades están presentes, pues estaremos hablando de obesidad clínica y si no, simplemente de obesidad preclínica. Es este cambio en la composición corporal que es lo que va a hacer que se presenten las complicaciones o las enfermedades que se relacionan precisamente con la obesidad. Las causas de la obesidad son múltiples, básicamente pudiéramos decir que son tres, que están asociadas con factores genéticos, que están asociadas con algunas enfermedades y el grupo más grande, el más importante, es que se le desconoce su causa. Y esto se debe a que esta enfermedad tiene muchos elementos dentro de ella que van a favorecer que esté presente y tiene que ver no solamente con estos elementos propios del individuo, de su psique, de su cuerpo, sino que también tienen que ver con aspectos antropológicos, socioculturales, incluso hasta de políticas de salud pública. También es importante conocer qué tan frecuente es esta enfermedad en el ámbito de la comunidad o de nuestras sociedades. La Organización Mundial de la Salud reporta que alrededor del 16% de la población mayor de 18 años, es decir, 2 de cada 10, tienen sobrepeso o obesidad. Pero incluso estos valores se quedan hasta cortos, por ejemplo, para Venezuela, en donde la Organización Panamericana de la Salud reporta que hasta un 53%, es decir, de cada 10 adultos, 5 van a tener esta condición. Pero ahora bien, este exceso de adiposidad, ¿cómo sabemos que la persona lo tiene? Si no lo tiene, o cómo se puede medir. En el diagnóstico de esta enfermedad, afortunadamente, hay elementos que son sencillos y prácticos para poderlo diagnosticar. Uno, el más sencillo de todos, es, por supuesto, tomando medidas. Estas medidas son las medidas antropométricas, que tienen que ver con la altura, con el peso y con algunas relaciones especiales, como por ejemplo la circunferencia abdominal o la relación cintura-altura. Estas son medidas que son fáciles. Por ejemplo, el índice de masa corporal, para poderlo calcular, basta con dividir el peso sobre la altura al cuadrado. Eso le va a dar una medida. Esta medida, de acuerdo a los parámetros que tiene la Organización Mundial de la Salud, estaremos hablando de un peso normal. Si esta relación está por debajo de 24, de 25 a 29 estaremos hablando de sobrepeso y mayor de 30 estaremos hablando de obesidad. Hay una condición especial que es cuando este índice de masa corporal está demasiado alterado. Eso va a ser una condición que se llama obesidad mórbida. Y en es un parámetro que se considera único y exclusivo para no tener ninguna otra consideración a medir para determinar si hay obesidad. También existen otras medidas. Estas medidas son, por ejemplo, las que se pueden hacer cuando una persona se realiza la densitometría ósea, en donde hay una estimación del porcentaje de masa ósea y de masa grasa y masa magra que tiene la persona. Esto, que se conoce como DEXA, incluso ya viene incluido en algunas básculas que son de carácter doméstico que uno puede tener para determinar el porcentaje de grasa que tiene en el cuerpo. Y es una medida muy útil. Esto en cuanto solamente al diagnóstico de obesidad. ¿Dónde cambia la cosa, por ejemplo, para hablar de obesidad clínica?
Si aparte de que tengas un índice de masa corporal elevado, que tengas un porcentaje de grasa corporal elevado, si hay evidencia de algún daño en un órgano que esté relacionado precisamente con esta obesidad. Por ejemplo, la existencia de un hígado graso pues ya te clasifica como con obesidad clínica. Entonces, es importante tener claro eso porque no es solamente la condición de peso, sino también determinar si este peso está condicionando alguna normalidad de carácter psicológico, orgánico, en cuanto a la movilidad del paciente, que pues por supuesto tiene que ser tomada en cuenta para a fines de establecer las medidas terapéuticas que vayan a ser necesarias o requeridas en este tipo de pacientes. Cuando hablamos de la obesidad en cuanto a su tratamiento, tenemos que tener claro, diría yo, que dos aspectos, y esto lo digo yo en función de la experiencia que uno desarrolla. Uno, son aquellas medidas que van dirigidas específicamente al control de la obesidad, que más adelante vamos a estar especificando un poquito más, como son las medidas dietético-higiénicas, la administración de algunos medicamentos o la cirugía. Y lo otro es que con ese tratamiento también tiene que ir a un acompañamiento de carácter psicológico, porque si no hay ningún tipo de intervención en cuanto a estos aspectos de la autoestima, de la disciplina, de la relación que la persona guarda con sus alimentos, muy probablemente todas las medidas terapéuticas que se vayan a implementar van a estar dirigidas al fallo. Esto incluso se ve en una de las medidas que uno puede tomar, que es como la más efectiva para el control del peso, que son las cirugías. Las cirugías bariátricas en este caso pueden perderse si el paciente no modifica, o si no entiende, o si no cambia o se relaciona con su propio cuerpo y con la forma como se alimenta, cómo se mueve, cómo vive, para poder alcanzar los objetivos que se planteen. Dentro de estos objetivos terapéuticos, ¿cuáles son? Pues evidentemente la reducción del peso hasta donde se pueda llegar y el control de las enfermedades que estén asociadas con la obesidad, hipertensión, diabetes, colesterol, lo que sea, lo que venga al caso. ¿En qué consiste el tratamiento? En medidas dietético-higiénicas. Esas son las primeras. En este caso, como medidas dietético-higiénicas, por supuesto, vamos a tenerlo el ajuste nutricional de tal manera de que la alimentación le aporte al individuo los requerimientos necesarios para poderse mantener y, por supuesto, para alcanzar reducciones de peso que se estén buscando, además del control de las patologías que estén asociadas. Por ejemplo, si es diabético, que sus glicemias estén dentro de la norma o de lo que se espera que estén dentro del control. También está la parte de la actividad física. Y aquí se debe entender que el ejercicio no es solamente ir a caminar o trotar o cosas así, que por supuesto tiene que hacerlas y que son importantes para mantener una salud global dentro de lo que uno quisiera. El ejercicio para la pérdida de peso tiene que cumplir algunos requisitos que pudiéramos decir que son parecidos a lo que se deben administrar, por no decir que son los mismos cuando se da una droga. Es decir, la persona tiene que saber qué tipo de ejercicio, qué tipo de carga, qué tipo de esfuerzo, qué tanto tiempo tiene que hacerlo y cómo se va a evaluar o cómo se va a dosificar ese tipo de ejercicio para poder alcanzar los objetivos terapéuticos que se estén buscando. La reducción de peso en cuanto a medidas realizadas en cuanto a dieta y ejercicio, no hay una forma exacta de predecir cuánto vaya a ser, pero que forma parte obligada de lo que se vaya a hacer, pues sí. El otro punto que uno puede utilizar para la reducción de peso en los pacientes con obesidad son los medicamentos. Aquí hay muchos. Probablemente ustedes ya lo habrán escuchado. Uno de los que ha alcanzado mucha fama actualmente es el de los Ozempic. Y así como ese hay otros. El problema está en que, sea cual sea el medicamento, por ejemplo, para Venezuela, todos estos medicamentos van a representar un costo de carácter económico, que incluso para Venezuela el costo de los Ozempic está muy por encima de lo que es un salario mensual. Entonces eso va a limitar las posibilidades de administrarlo y de paso que son tratamientos que son prolongados. Y sin contar que estos medicamentos, el Ozempic, el Orlistat, por ejemplo, también se puede utilizar. La metformina forma parte del tratamiento también que se puede dar. Todo esto pues no solamente tienen los costos económicos asociados al consumo de la droga, sino que también hay que tener en cuenta la disponibilidad que tenga de ellas o la presencia de complicaciones que estén asociadas con el consumo de estos medicamentos. El otro paso que uno puede utilizar para el control del peso
es la cirugía bariátrica. De estos hay muchos tipos de cirugía bariátrica y hasta lo que conocemos o hasta lo que se ha reportado es el recurso terapéutico más efectivo que hay para la reducción de peso. Entonces, en pacientes, por ejemplo, que tienen obesidad mórbida, de entrada, una de las sugerencias que uno puede hacerles es que considere la cirugía como una medida de tratamiento de su condición. Y ya aquí para concluir, pues, de todo lo que hemos discutido, de todo lo que hemos presentado, pues, espero que se hayan hecho una idea general de lo que es la obesidad y de las cosas que uno puede hacer para el control y su tratamiento. Evidentemente, no es una patología fácil, tiene que ver todos estos elementos que hemos dicho de carácter personal, individual, psicológico, de salud pública, gubernamentales, para poder tener un alcance efectivo en el control de esta enfermedad. Y por supuesto, algo que yo siempre le digo a los pacientes en la consulta, el éxito que se puede alcanzar en el control de esta enfermedad no depende de los medicamentos, no depende tanto del médico, sino de la concientización que tenga la persona acerca de su condición de salud. Es esto lo que le va a permitir desarrollar los hábitos saludables, la disciplina necesaria para el control de su enfermedad. Evidentemente, la situación económica, política, social que se viva de cada individuo va a ser diferente y también va a influenciar. Pero mientras el paciente se mantenga, como decía, concientizado y animado en cuanto a las cosas que tenga que hacer, pues en esa misma medida se van a ver resultados positivos. Y en esta enfermedad ocurre algo que es muy bonito, que los cambios que hace la persona, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en la tensión arterial, en donde usted solamente sabe si está controlada cuando se la toma, en obesidad, cuando el paciente se pone las pilas y es disciplinado y trabaja en su enfermedad, le va a estar produciendo resultados positivos, que los va a notar en cuanto a su capacidad de movilización, en cuanto a la parte estética de su cuerpo, la mejoría del sueño, en muchos aspectos que van a ser reforzadores positivos de una conducta sana ante esta enfermedad. Y hay otra cosa que, para no dejarla por fuera del final, en esta condición es necesario que la persona tenga un ambiente positivo. Eso también se lo recuerdo siempre a los pacientes, porque en la medida en que el peso se aproxime a un peso normal, van a haber cambios o modificaciones físicas que al notarse van a hacer que el entorno social de esa persona incluso pueda trabajar en contra de lo que se está ganando. Comentarios como que si la persona tiene SIDA, que si se está muriendo, que si no come, que si tiene cáncer. Todos esos comentarios, aparte de la visión estética que tenga la persona de su propio cuerpo, pueden echar para atrás todos los avances que se pueden haber logrado en el control del peso. Así que esto fue todo por hoy. Espero que les sea productivo y nos vemos en un próximo episodio de Avisar Anormalidades. Yo soy Ángel García, médico internista, y esto fue Avisar Anormalidades. Chaito, nos vemos en la próxima.